Venimos de la enseñanza la semana pasada acerca del privilegio de la vida eterna, o que la vida eterna o la comunión nos permite. La semana pasada hablamos del privilegio de orar. Amén. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de tener comunión real, significativa y eterna con Dios. Esto es lo que significa la vida eterna. Tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y orar, de ser escuchados, de contar con la atención de Dios, el privilegio de ser guiados a orar según la voluntad de Dios y contar con la garantía de que recibiremos aquello que hemos pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que decía el pasaje anterior, la semana pasada. Aprendimos también que la oración es una expresión de la vida eterna. Es una expresión de la comunión que tenemos con Dios. Sin embargo, esta gracia, la gracia de la oración, no se limita a Dios y a nosotros de manera particular, sino que es mucho más amplia. Esta gracia se extiende a nuestros hermanos. De manera que la oración también es una expresión de la comunión que tenemos unos con otros, el amor que nos profesamos unos a otros. Amén. Hoy el Señor pone ante nosotros dos beneficios más de la vida eterna. El primero que vamos a considerar es la oración de intercesión y el segundo es el ser parte de la iglesia local. Ahora, como bien dice el nombre, la oración de intercesión es eso, es el acto de orar a favor de otros y de hecho, ese es uno de los actos que más nos asemejan a Cristo, porque asumimos el papel de mediadores. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de mediadores y de intercesores. Tenemos a Abraham, tenemos el caso de Moisés, el caso de Samuel, el caso de Daniel, etc. Sin embargo, Cristo es el intercesor por excelencia. Él vino como mediador entre Dios y los hombres y es por sus obras y méritos que hemos sido reconciliados con Dios y nos podemos acercar con confianza al Padre. Por esto es que nos acercamos y elevamos oraciones y pedimos que sean hechas, como decimos, en el nombre de Cristo o por los méritos de Cristo. 1 Timoteo 2:5 Pablo dice lo siguiente: solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, el ministerio de Cristo no terminó ahí. El ministerio de Cristo, de hecho, no ha terminado. Dice Romanos 8:34 que Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El escritor de Hebreos dice de Cristo en el capítulo 4: tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. La función del sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo de Dios. Lo hacía por medio de sacrificios. Pero Cristo, a diferencia de todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, solo ofreció un sacrificio. Y ya no es necesario derramar más sangre. Amén. Su sangre ganó nuestra redención. Él es un mediador compasivo, dice Hebreos, que comprende nuestras debilidades. Él comprende las pruebas. Él comprende nuestra urgencia cada día de recibir la gracia de Dios. Y por esa razón Él está intercediendo, dice la Biblia, día y noche a la diestra del Padre a nuestro favor. Pero amados, esa misma función es la que tenemos nosotros. Dice Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio.
Es decir, que somos mediadores por medio del Evangelio y la oración. Una vez más, nunca nos parecemos más a Cristo que cuando amamos al nivel de Cristo, y una muestra de amar como Cristo amó es asumir nuestra función de mediadores, de intercesores, de sacerdotes. Ahora, la oración de intercesión, déjeme decirle también que es un medio por el cual Dios nos concede el privilegio, escuche, de participar en su obra redentora y santificadora a favor de los suyos. En la oración de intercesión, Dios nos concede el privilegio de ser usados por Él en su obra a favor de los suyos. Ciertamente Él no nos necesita, pero Él le ha placido darnos la oportunidad, el privilegio de involucrarnos en lo que Él está haciendo al salvar y santificar a los que son suyos. La oración por otros, entonces, también es un testimonio de mi amor y unión con los hijos de Dios y el amor y unión de ellos conmigo. Es un testimonio de que compartimos la vida eterna. Es un testimonio de mi genuino deseo de que los que conforman la iglesia crezcamos juntos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que cada uno de nosotros crezca a la imagen y estatura de Cristo. Muchos se equivocan creyendo que la oración de intercesión es función únicamente del pastor, o que es parte de es una de las actividades entre las muchas actividades que tiene la iglesia, o que esto corresponde simplemente a supercristianos. La Biblia es clara que todos los cristianos somos llamados a comprometernos con otros cristianos, a ser intercesores. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y así como Él intercede por nosotros, según la voluntad de Dios, nosotros debemos interceder por otros. Este no es solo un privilegio, este es un mandato de Dios. De hecho, según la Biblia, el no ofrecer intercesión por otros es pecado. 1 Samuel 12:23 dice lo siguiente: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por ustedes. Sería pecar contra Jehová, contra el Señor, el dejar de orar por ustedes, de rogar. De hecho, incluso esas personas que nosotros consideramos grandes cristianos siempre entendieron que ellos también requerían de la oración de otros hermanos. Escucha a Pablo en Romanos capítulo 15, verso 30. Dice Pablo: os ruego, hermanos, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis. ¿Cómo, Pablo? Orando por mí a Dios. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3, Pablo también dice: perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias. Y dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Aquí tenemos a Pablo, quizás después de Cristo, la persona con más influencia en la iglesia y en el evangelio. Una persona que uno pensaría que es prácticamente indestructible, un tipo de supercristiano pidiendo, rogando: oren por mí. Si usted va a Marcos en Getsemaní, en el pasaje de Getsemaní, uno de los pasajes más íntimos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Hijo de Dios abriendo su corazón a 3 de sus discípulos, diciéndoles: angustiada está mi alma, acompáñenme a orar. Si ellos ocuparon de la oración de intercesión, nosotros no estamos exentos de eso. Amén. Ahora, interceder no es orar lo que yo quiera o orar lo que a mí se me ocurra. En el contexto de la carta acerca de la oración podemos resaltar la necesidad de orar. ¿Para qué? Para hacer morir o mortificar el pecado en nosotros.
Orar por todo aquello que involucra nuestra lucha diaria, común, continua contra la voluntad y los deseos de la carne. El reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestra necesidad de la gracia de Dios todos los días. Ahora, esto es, escuche bien, que de la misma manera que oro por mí, o que usted ora por usted, vamos a orar por nuestros hermanos. Que así como derramo mi corazón e incluso derramamos lágrimas delante del Señor por peticiones personales, así vamos a derramar nuestro corazón e incluso lágrimas por la de los hermanos. De manera que la oración de intercesión está caracterizada, número 1, por el fervor. Número 2, la autonegación. Número 3, identificarse sin egoísmo y superioridad. Está intensificada por la confesión de pecados y tiene como meta la gloria de Dios. Si usted puede, en su casa, puede observar el Padre Nuestro. Si usted lo tiene en mente, repase tantito y notará que está redactada en forma plural, no singular. Dice Padre Nuestro. Dice nuestro pan de cada día, danos. Dice no nos dejes, líbranos. Es una oración en la que no hay egoísmos, en que es ferviente en la oración unos por otros. Lo mismo que yo deseo y de la misma manera que yo lo quiero para mí, yo lo quiero para mis hermanos. Es una oración humilde. Aquí la primera pregunta que nos debemos de responder, que se arroja a nosotros, es: ¿nuestro amor, nuestra unión alcanza esos rasgos? Cuando oro, mi oración de amor intercesora alcanza esos rasgos de fervor, de autonegación, de humildad. Amén. Ahora, si eres hijo de Dios, sabes que la oración ocupa un lugar de vital importancia en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a caer. Nadie aquí está libre de la posibilidad de caer. Lo único realmente triste de este lado de la gloria es que pese a tener una nueva vida, de ser libres del pecado, ser libres de la muerte y el enemigo, aún estamos, si me permite decirlo de esta manera, prisioneros en esta caja de carne y hueso, que lo único que quiere, que por lo cual lucha, es hacer su voluntad de pecar. Pero, precisamente, si no fuese por esa nueva naturaleza, si no fuese precisamente por esa nueva vida, por esa comunión con Cristo, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, hace mucho que nos hubiéramos desviado, hace mucho que nos hubiéramos desbocado. Nuestro gozo es que un día seremos total y plenamente como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, anteriormente dice: un día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos de este lado de la eternidad, estamos expuestos a pecar. De manera que, dice el pasaje, versículo 16, si alguno viere a su hermano. Ahora, esta palabra viere no se está refiriendo de ver únicamente. Aquí está diciendo o está implicando: si alguno tuviere conocimiento, si a alguno le consta que un hermano peca. No simplemente porque tú viste una cosa y ya estás condenando. O sea, a ti te consta, tienes conocimiento que tu hermano está pecando. En lugar de hacer chisme, en lugar de murmurar, en lugar de hacer leña del árbol caído, en lugar de despreciarlo y dejarlo expuesto al enemigo, en lugar de tú sentirte mejor que él, en lugar de condenarlo, lo rodearemos con oración amorosa e intercesora. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, dice pedirá, para que pueda ser iluminado, para que pueda reconocer su pecado y sea librado del mal y del castigo. El punto es que cuando yo oro por mí,
Es porque entiendo que necesito, que preciso de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la fuerza de Dios. Pero lo cierto es que no solo yo necesito de eso. Todos estamos expuestos a pruebas, todos estamos expuestos a tentaciones, todos somos débiles de uno u otro grado. De manera que todos aquí precisamos de la gracia de Dios. Ahora, qué bendición es que el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos impulsa a orar. Y a orar, digo, primeramente por nosotros mismos. A orar según su voluntad. Nos impulsa también a orar por nuestros hermanos. Qué gracia tan grande que Cristo está ahorita, en este momento, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros al Padre. Que el Espíritu Santo en este momento también está intercediendo por nosotros. Y qué bendición de Dios que el cuerpo de Cristo se une a interceder unos por otros. Ahora, si para Dios es tan importante, de manera que Cristo y el Espíritu Santo se han involucrado en la intercesión y han ordenado y capacitado a los creyentes para esto, para nosotros no debería ser menos importante. No podemos de ninguna manera desestimar la bendición de que otros hermanos estén orando por nosotros. Si bien es cierto que Dios obra de manera soberana, no es menos cierto que de manera soberana nos encargó el interceder unos por otros. De manera que es una gran bendición que otros se unan a nosotros pidiendo al Padre, de manera que intensifica el ruego y la súplica delante de Dios. Si algo nos enseña la intercesión, es lo que Dios dijo en Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estemos solos. Si algo nos enseña la intercesión es que no estamos solos, justamente. Que nos necesitamos unos a otros. Así que nuestra respuesta debe ser agradecida, nuestra respuesta debe ser humilde y nuestra respuesta debe ser recíproca. Amén. Una respuesta que no es así, que no es agradecida, ni humilde, ni recíproca, solo habla de un corazón orgulloso y de un amor superficial. Ahora dice el pasaje lo siguiente: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Note que no dice que si vemos a nuestro hermano pecar, si consideramos, si nos da la gana, si nos acordamos, vamos a pedir. No, el verbo pedir está conjugado de tal manera que implica que la primera reacción será orar, pedir, rogar, mediar, interceder por el hermano. En este punto no hay más que decir. No requerimos un curso de oración de intercesión. No requiere un curso de oración de intercesión. No es una sugerencia. No es algo que voy a hacer dependiendo del ánimo que tenga. Sí o sí habremos de pedir y Dios dará vida. Dios va a vivificar, Dios va a restaurar la comunión, la vida espiritual de la persona. Pero amados, aquí hay un tema que tenemos que considerar como muy serio: el pecado. El pecado tiene la capacidad de afectar nuestra comunión con Dios. El pecado es nocivo para nuestras vidas. El pecado acarrea dolor y consecuencias destructivas a nosotros y a todos los que son afectados por nuestros pecados. El pecado es capaz de afectar nuestras emociones, de afectar nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón. El pecado tiene la capacidad incluso de usar nuestros cuerpos para ejecutar sus planes. Es un tema muy serio. Y algo que nos tenemos que responder a la luz del pasaje para poderlo entender bien es, primero, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Número uno, déjeme decirle lo primero que ocurre: su posición legal ante Dios no cambia. Es decir, mantiene su condición de justificación, porque la salvación no se basa en lo que yo hago, ni se mantiene por lo que yo hago, se mantiene por los méritos y la obra de Cristo Jesús.
Amén. Esto quiere decir que retenemos nuestra membresía en la familia de Dios. Para los que me pueden entender más sencillo, esto no significa que pierdo mi salvación. El hecho de que yo peque o usted peque no quiere decir que perdemos nuestra posición de hijos de Dios. Conservamos nuestra adopción. Tanto nuestra justificación como nuestra adopción se mantienen invariables, no por lo que yo hago, sino por la obra que Cristo ya hizo y por los méritos de Cristo. Pero, sin embargo, cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se interrumpe. Nuestra vida cristiana sufre daño. Cuando pecamos, aunque Dios no deja de amarnos, se desagrada, se irrita, se disgusta con nosotros. El Espíritu Santo dice, se entristece, se contrista. Y aquí hay muchos que son padres o madres y pueden entender lo que digo. Todo padre, toda madre ama a su hijo y no va a dejar de amarlo por algo que cometió. Se puede disgustar, se va a afligir, se va a entristecer, se va a enojar por la desobediencia de su hijo. Pero no deja de ser su hijo. Pero el padre y la madre se ve obligado a ejercer disciplina sobre ese hijo. ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque lo dejó de amar? No, sino por causa de ese amor lo disciplina. Nuestro Padre también no nos deja de amar, no dejamos de ser sus hijos, sin embargo se ve obligado a mostrar su disgusto. ¿Y cómo lo hace? En muchas ocasiones negando la oración que los hijos desobedientes le han hecho o le hacen. El amor paternal de Dios dice lo siguiente en Isaías 1:15: cuando extiendas tu mano, voy a esconder de ti mi rostro. Sí, dice, aunque multipliques las oraciones, no te voy a escuchar. En otras palabras, vas a tener agua, vas a tener comida, vas a tener techo, pero no te voy a dar nada más. Miqueas 3:4 dice, entonces clamarán al Señor, pero no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque han pecado. ¿Y sabe por qué? Porque hasta que ese hijo rebelde no se vuelva a Dios, su rebelión únicamente lo que hará es que ese hijo rebelde solo va a estar pidiendo lo que satisfaga a la carne. Y Dios no va a tolerar eso. Ya vimos nosotros, Dios nos dará siempre y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Dios nos dará lo que pedimos si guardamos sus mandamientos y permanecemos en Él. Amén. Número 3, cuando pecamos, nuestra vida cristiana sufre daño en el sentido de que nos volvemos menos efectivos o nos hacemos inútiles en el servicio. Juan 15:4 Jesús dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Hermanos, si nuestra meta es crecer en plenitud cada vez mayor de vida hasta el día cuando estemos en la presencia de Dios, pecar es dar la vuelta y empezar a descender en cuestión de ser semejantes a Cristo. Es ir en dirección que lleva a la muerte, la dirección de la que fuimos rescatados cuando venimos a Cristo. Así que el pecado tiene que tomarse muy seriamente, porque daña significativamente, daña a los demás, es un obstáculo para nuestras oraciones. El pecado afecta nuestro testimonio y daña a la iglesia. Pedro dice que si algún esposo no trata dignamente a su esposa y cuando vaya a orar a Dios, Dios no va a escuchar esa oración. Imagínense cómo Dios considera la oración, cómo tratamos a las personas, cómo Dios considera estos temas. De regreso al pasaje, cuando vemos a un hermano en pecado, lo que haremos entonces no es juzgar, no es condenar, no es hacer chisme, no murmurar, vamos a
orar por él, que Dios le ilumine, que Dios le conceda arrepentimiento, que Dios pueda volver su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios esto? Número 1, por su Espíritu Santo. Él redarguye al hermano. Pero a la luz del pasaje lo hace también por medio de la disciplina de la iglesia. Y aquí viene el segundo privilegio. Un privilegio de la vida eterna es saber que pertenezco a una iglesia local, a una familia que me arropa con oración amorosa e intercesora y que en caso de requerirlo me va a disciplinar con el fin de restaurar mi vida espiritual, mi comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Ahora, para muchos, lo primero que hacen cuando se le llama la atención o le decimos que hemos observado cierta conducta que no corresponde a la vida según el Evangelio, lo primero que hace es justificar o echarle la culpa a otros o negarlo o decir cosas como ¿qué le importa? O ¿quién eres tú para juzgar? Es mi vida, etcétera. Pocos son los que realmente reconocen y agradecen la disciplina con tal de ser restaurados. Pocos son los que entienden lo que dice el escritor de Hebreos, que Dios al que ama, disciplina. Pero pronto se dará cuenta que azota al que toma por hijo. Ahora aquí Juan dice algo interesante. Dice, hay una promesa. Dios, no dice Dios le puede dar vida. Dios le dará vida. Está diciendo que Dios promete bendecir la oración hecha por un hermano en pecado. Dios promete bendecir la oración que la iglesia levante por un hermano que está en pecado. ¿Y por qué? Quizás porque esas oraciones tengan un poder especial, porque son oraciones que implican nuestro amor por ese hermano. Lucas 18:7 dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Quizás también porque esas oraciones se alinean al deseo de Dios. En 2 de Pedro 3:9 que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quizás porque esas oraciones se alinean al encargo que el Padre le hizo al Hijo en Juan 6:39 cuando Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Pero mis amados, así como la respuesta satisfactoria a nuestras oraciones se debe a que son o deben ser presentadas en alineamiento a la voluntad de Dios, es decir, tienen que cumplir ciertos requisitos y el básico y el primordial es dar gloria a Dios, así también la oración de intercesión. Una vez más dice el pasaje, Dios le dará vida, pero dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora déjame explicar esto. El original dice lo siguiente, o usa la siguiente frase o la siguiente conjugación. Amartia pros tanaton. Esa es la palabra en griego, lo cual traducido es pecado que resulta o tiende a la muerte física. No está hablando aquí de muerte espiritual. Está hablando de muerte física. Ahora, lo que está diciendo, esto es para los que cometen pecado que no resulte o tienda a la muerte física. Aquí no estamos hablando de suicidio, aquí no estamos hablando de homicidio. En breve vamos a aclarar este punto. Aquí quiero que usted note que Juan hace una distinción interesante. Hay pecados que conducen a la muerte y otros que no llevan a la muerte. Pero él dice que toda injusticia contra Dios, todo acto, todo pensamiento, toda conducta que no corresponde al carácter de Dios es pecado. Y sabemos que todo pecado merece la muerte como castigo. La paga del pecado es muerte. Pero si Cristo pagó por nuestros pecados, entonces ¿cómo debemos entender esto que dice Juan? Número 1, quiero que tenga en cuenta que estamos hablando de hermanos. No estamos hablando de apóstatas, no estamos hablando de falsos maestros, estamos hablando de hermanos nuestros en la fe que han pecado. Número 2, si usted nota, Juan no especifica
¿Cuál es el pecado? Y esto no quiere decir que los hermanos que leyeron esto tenían una lista de pecados y a un costado de la lista decía, este es pecado de muerte. No. Aunque no lo especifica, es evidente que los hermanos tienen conocimiento, tienen entendimiento de estas palabras. Y esto para nosotros también debe ser importante porque el tener entendimiento evita que caigamos en legalismos, en fariseísmos, de condenar cualquier pecado como pecado de muerte, entonces empezar a señalar a los demás. Ahora vamos al tema. ¿Cuál es el pecado de muerte? Déjeme decirle primero cuál no es. ¿Ok? No está hablando de suicidio o homicidio. Por otra parte, hay algunos que consideran que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero le dije, tenga en cuenta que está hablando de hermanos. Entonces no puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque un verdadero hermano de la fe, un verdadero cristiano, jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ese pecado, dice Jesús, no tiene perdón. Así que no es este caso. El pecado de muerte no es un pecado en específico, sino todo pecado que es practicado, escuche, de manera predeterminada, agravante, sin confesión y sin arrepentimiento. 4 cosas: predeterminada, agravante, sin confesión y arrepentimiento. Lo que Juan sugiere es que un creyente puede pecar hasta el punto en que Dios diga o Dios piense que es mejor quitarle la vida a ese creyente a manera de disciplina. Existen 2 maneras de pecar y por lo tanto hay distinción entre pecados. Hay pecados atenuantes y hay pecados agravantes. ¿Cuáles son los pecados atenuantes? Son aquellos que cometemos sin premeditarlo. Son reacciones, son actos pecaminosos de los cuales sí somos responsables, pero no implica un acto punitivo o de disciplina mayor. Un ejemplo, pasarse el alto es penado. Pero eso no quiere decir que te van a dar 30 años de cárcel. No juzgas ese delito como el de una persona que comete homicidio. ¿Ya? Es un pecado atenuante. ¿Cuáles son los agravantes? Los agravantes son los que se realizan a sabiendas de que ese acto es pecado. Entonces este creyente resiste la voz de Dios, resiste la voz del Espíritu Santo, va en contra de su conciencia, endurece su voluntad y determina pecar. Ahora tenemos ejemplo del pecado de David con Betsabé. Haber visto a su vecina bañarse ya era pecado. Traerla al palacio ya empezaba a agravar las cosas. Él la trae al palacio, tiene relaciones con ella, la embaraza, de manera que esto lo hizo varias veces, agravando la cuestión. Cuando Betsabé se embaraza y él se entera, lo que hace es que manda a llamar a su esposo que está en la guerra, lo invita a comer, lo emborracha y le dice: vete a tu casa para que estés con tu mujer, con la esperanza que embriagado él tenga relaciones y parezca que el bebé es de su marido. El marido no se va, dice la Biblia, se queda en el palacio a hacer guardia. David se enoja y manda una orden. Escribe una orden y la orden es que este varón sea colocado en el punto más fuerte de la batalla con el fin de que lo maten. Y si esto no fuese poco, esa orden la envía al general en manos del propio hombre. Estamos hablando de meses en esa condición. Está a punto de nacer ese bebé cuando se presenta Natán en la historia. Estamos hablando un poquito más de un año en esta condición. Ahora le pregunto, ¿acaso no sabía David que eso era pecado? ¿Acaso no sabía David que iba agravando sus pecados? Por supuesto. Ahora no se escandalice. Ni usted ni yo somos mejores que David. Ni usted y yo somos mejores que David. El peor que puede hacer una persona es condenar un pecado, creyéndote que tú no lo puedes cometer.
Todos aquí estamos expuestos a eso. Nadie aquí está exento de caer en pecado. Nadie está exento de caer en pecado a ese nivel. Nadie está exento. No somos mejores que Pedro, no somos mejores que David, no somos mejores que Abraham. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Velad y orad, dijo Jesús, para no caer en tentación. Ahora, aquí va lo interesante. Si un cristiano rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, eso tarde o temprano va a conducir o puede conducir a su muerte física como medio o como disciplina y juicio. En este punto, dice Juan, ninguna oración intercesora será eficaz a favor de quienes hayan pecado de esta tamaño. Ninguna oración que levantemos será eficaz. La pregunta es, ¿por qué hace Dios eso? Número 1, para mantener la pureza de su iglesia. Juan quiere incentivar nuestra obediencia. Una cosa es caer en tentación por las artimañas del diablo, la seducción del mundo y la carne. Otra cosa es que sabiendo que eso es pecado, yo de manera voluntaria y premeditada peque, viole mi conciencia, resista al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿ha hecho Dios algo así? Sí lo ha hecho. En Hechos capítulo 5 tenemos el caso de Ananías y Zafira, a quienes el Espíritu Santo por medio de Pedro mató. Pedro no intercedió, el Espíritu Santo les quitó la vida. ¿Y cuál fue el efecto de la muerte de Ananías y Zafira? Dice el pasaje, literalmente, que vino un gran temor, una gran reverencia sobre la iglesia y sobre quienes se enteraron de lo que ocurrió. Primera de Corintios, capítulo 11:30, da testimonio de personas que tomaron la Santa Comunión de manera indigna y dice, y muchos están débiles, enfermos y otros duermen. No es que están en su casa durmiendo, están muertos. Y un pasaje que nos puede ayudar a explicar mejor esto es 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. En 1 Corintios capítulo 5, verso 5, en el pasaje están tratando un tema, un caso de incesto en la iglesia. Hay un caso de incesto en la iglesia. Un hijo está teniendo relaciones con la esposa de su papá. Y en el versículo 5, Pablo dice que con la autoridad que Dios le ha concedido, él ordena lo siguiente: el tal sea entregado a Satanás. Para que me entienda lo siguiente, ser entregado a Satanás lo que significa es ser excomulgado, ser apartado de la congregación. Y dice dos propósitos: para destrucción de la carne, es decir, para que reciba escarnio divino, a fin de que el espíritu, que el alma, sea salvo en el día del Señor. Más adelante implica que esta persona se arrepintió. No sabemos qué tipo de enfermedad o qué tipo de escarmiento recibió que lo restauró. Ahora, ¿cómo unimos todo esto? Vaya ahora a Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo 18, verso 15. Amén. Dice el pasaje, si un hermano peca contra ti, si un hermano te ofende, o simplemente si un hermano peca, déjeme ir uniendo las ideas. Según Primera de Juan, capítulo 5, lo primero que vamos a hacer es orar por él. No ir a resolver el problema. Lo primero es orar por él. Luego, según Mateo 18:15, ve y repréndele en privado. En pocas palabras le está diciendo, no hagas chismes. Si peca, si te ofende, no hagas chismes. No propagues murmuraciones. No guardes enojo o rencor. No hagas escarnio de él. Ora primero por él. Ora primero por ti y por él.
Porque Él precisa de la gracia de Dios tanto como tú para perdonar la ofensa que te han hecho y para amar. Así que lo primero, ve y ora. Después, ve y repréndele en privado. Y dice el pasaje, si te oyere. Esto quiere decir, si reconoce, si confiesa, si arrepiente, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Pero dice, pero si no te oye, llama a 2 o 3 testigos para que den fe de tus palabras. Pero sigue orando por él. No dejes de orar por él. Sigue intercediendo por él. ¿Estamos? Si a pesar de eso, dice el pasaje, no te oye, entonces dilo a la iglesia. La iglesia deberá tomar medidas de disciplina para la preservación de la pureza de la misma iglesia y para la restauración de la persona. Pero la iglesia siga orando por él. ¿Estamos? Luego dice, si no oye, entonces la iglesia deberá apartarlo de la comunión de la iglesia. Téngale como pecador o publicano. Téngale como una persona ajena a la comunión de la iglesia. Eso es lo que Pablo en Corintios llama ser entregado a Satanás. Y en ese punto, lo que está diciendo Juan, no hay nada más que hacer. La iglesia ha agotado todos los medios de gracia que Dios le ha facultado para preservar la pureza y procurar la restauración de la persona. La situación está completamente en manos de Dios. Y dice el pasaje, dice la Biblia, que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios ejecuta enfermedad y o muerte en esa persona. ¿Para qué? Número 1, para que deje de usar su cuerpo como instrumento para el pecado. Número 2, dice el pasaje, para salvar su alma, su espíritu. Lo que está diciendo es que quizás exista la posibilidad de que con tal sufrimiento o escarmiento él se vuelva de corazón a Dios. Y número 3, mantener la pureza de la iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una persona puede llegar a tal extremo de pecado, pero si es verdadero hijo de Dios, se va a volver a Dios. Si no es un verdadero hijo de Dios, va a permanecer endurecido en su corazón. En este caso, Jeremías 7:16 dice lo siguiente, escuche, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te voy a oír. Jeremías 11:14 dice, pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no te voy a escuchar. Amados, qué privilegio ser hijos de Dios. Qué privilegio es que nos podamos acercar a Dios para pedir. Qué privilegio es que podamos ser guiados a orar las oraciones que agradan a Dios y que Él responde. Qué privilegio es pertenecer a la familia de Dios, saber que cuento con oraciones amorosas, intercesoras que me protegen, con un cuerpo que es instrumento de Dios, por el cual el Padre me puede disciplinar con el fin de darme vida, de restaurar mi vida. Qué privilegio es que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye, que llama a nuestra conciencia. Por otra parte, para mí, qué privilegio saber esto del pecado y que Dios nos haga conocer lo serio que son los efectos del pecado. Que esto incentive nuestra vida de oración e intercesión unos por otros. Nadie está exento. Que esto incentive el amor unos por otros. Nuestra vida de sumisión, nuestra reverencia y gratitud a Dios por lo que ha hecho a través de Cristo Jesús. Que incentive nuestro cuidado de no caer en pecado y agravarlo al no confesarlo y al resistirlo. Primero de Juan 1, 8, 9 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pasaje dice, al versículo 17, toda injusticia es pecado.
Ahora, a modo de cierre, teniendo esto en mente, como iglesia tenemos un mensaje. Y el mensaje no es, por favor, únete a nosotros. Dios te necesita, el reino no está completo sin ti. No, ese no es el mensaje. El mensaje es: te amamos, te queremos, pero tenemos malas y buenas noticias. La mala noticia es que toda injusticia es pecado y todo pecado merece la muerte. Y aparte de la gracia de Cristo Jesús, solo estás destinado a enfrentar una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin misericordia. La buena noticia es que solo si descansas, que si crees en Cristo y confías en Cristo para salvación, como se te ofrece en el Evangelio, que dejes todo a los pies de Cristo, todas tus obras, todos tus méritos, vas a ser salvo. No necesitamos nada de ti. Y tú, como nosotros, necesitas de Cristo. Y ya sea que lo aceptes o lo rechaces, el plan de Dios va a continuar. La única pregunta es si vas a participar en la bendición y la gloria que Dios ha ordenado para los que le reciben, para los que descansen y confíen en Él. Qué privilegio que Dios te llame a salvación. Si escuchas su voz, no la rechaces. Aprovecha hoy mientras la paciencia de Dios te permite confesar tus pecados y tener a Jesús como Salvador y amigo, y al Espíritu Santo como tu ayudador. Amén. Vamos a orar.